Doc. ¿Las vacunas son seguras? ¿Cómo se estudia eso? Antes de comenzar a usarse, pasante monocito, las vacunas se estudian en varias etapas. Primero en animales, luego en pequeños grupos de personas y finalmente en grupos más grandes. Siempre bajo protocolos muy estrictos de investigación. Además, una vez que se empiezan a usar, las vacunas se siguen estudiando permanentemente para detectar posibles efectos adversos. Ajá. Entonces, las vacunas pueden tener efectos adversos, doctor. Sí, pero la mayoría son leves y se resuelven solos. No vacunarse y enfermarse tiene mayores riesgos que las propias vacunas. Ah, sí será importante vacunarse. Cuando se junta la gente del arte con la gente de la ciencia pasan estas cosas, maneras creativas de divulgar, de compartir el conocimiento y de ayudarnos a entender cosas complejas, como por ejemplo en este caso este cómic, este dibujo animado de cómic Bacterias orientado a las vacunas. Bueno, de eso vamos a hablar en el arranque de este Sobre Ciencia, de cómo se pueden juntar conocimiento, arte, dibujo, diseño, en algún caso animación, en otro caso juegos, para divulgar la ciencia de la mejor manera. Y este cómic que veíamos era de vacunas. Bueno, en el Salpicón arrancamos contándoles que se viene ensayando con éxito la vacuna más esperada, no sé, de los últimos 40 años. Lo vemos. Una inyección del fármaco llamado lenacapavir cada 6 meses mostró 100% de efectividad en la prevención del VIH-Sida, según un estudio internacional que fue presentado recientemente en la 25ª Conferencia Internacional del SIDA, realizada en Alemania. Como parte del ensayo llamado Purpose One, la vacuna se probó en más de 5.000 mujeres heterosexuales de Sudáfrica y Uganda de entre 16 y 25 años que recibieron lenacapavir. Se trata de un antirretroviral de una nueva familia de fármacos que se administra en forma inyectable solo 2 veces por año. Los investigadores advierten que hay que tomar estos resultados con prudencia porque es poco el tiempo de observación y se debe considerar qué sucede con las personas expuestas al lenacapavir con el paso del tiempo. La empresa farmacéutica Gilead, que lleva adelante el estudio, tiene previsto anunciar en 2025 los resultados de un ensayo del fármaco que se está probando en otras poblaciones. Científicos chinos identificaron por primera vez moléculas de agua en una muestra de roca lunar que fue recuperada por la misión Chang'e 5 de ese país. Si bien los estudios anteriores habían encontrado hidrógeno y oxígeno en minerales de la Luna, hasta ahora no se habían detectado moléculas enteras. Según el estudio chino publicado en la revista Nature Astronomy, las moléculas de agua ocupaban cerca del 40% de la masa total de la muestra. Además, la estructura y composición del mineral guardan un gran parecido con un mineral que está cerca de los volcanes en la Tierra. Este hallazgo da indicios de que en la Luna el agua podría existir bajo la forma de sales hidratadas que son más estables que el hielo. De acuerdo con los investigadores, este descubrimiento abre nuevas posibilidades para el futuro aprovechamiento de los recursos hídricos lunares y colabora con los planes para establecer una estación en el satélite. China pretende construir el modelo básico de esta Estación Internacional de Investigación Lunar para el 2035. La Organización Panamericana de la Salud emitió la última semana una alerta epidemiológica para reforzar la vigilancia del virus Oropouche, que registra un aumento de casos y las 2 primeras muertes en el mundo. Además, se notificaron los 2 primeros casos de transmisión de la madre al feto. La enfermedad es provocada por otro virus que se transmite a los humanos por la picadura de un insecto conocido como jejen. Históricamente se había concentrado en la región amazónica, pero factores vinculados al cambio climático, la deforestación y la urbanización no planificada han favorecido su extensión en estados no amazónicos de Brasil y a países donde hasta ahora no había reporte de casos como Bolivia y Cuba. Los síntomas incluyen fiebre repentina, dolor de cabeza intenso y en las articulaciones y también en los músculos. En algunos casos se presenta
presentan náuseas, vómitos y diarrea. Los síntomas pueden durar de 5 a 7 días y la mayoría de las personas se recuperan sin secuelas. En raras ocasiones pueden presentarse casos graves, pero en julio la OPS informó que 2 mujeres de 21 y 24 años habían muerto a causa de este cuadro viral. Hasta finales de julio se habían reportado para el primer semestre del año unos 8.000 casos confirmados de oropouche en Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba y Perú. En la actualidad no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos para la fiebre oropouche, por eso la OPS insta a ampliar las campañas de prevención con el uso de repelentes y mosquiteros y fortalecer el control vectorial para reducir las poblaciones de mosquitos y jejenes. Británica es una de las 4 deportistas presentes en París 2024 que han contribuido a avances en el campo científico como la neurociencia, las matemáticas y la física cuántica, según la revista Wired. Son viejos conocidos nuestros y sin embargo nunca habían estado en Sobreciencia en plano protagónico. Ya habíamos hablado alguna vez de algún lanzamiento de Comic Bacterias, pero no en esta posibilidad de charlar un rato y de contar un poquito más de este proyecto que tiene ya varios años de recorrido. Como verán enseguida, unas cuantas ediciones diferentes y con formatos variados, pero mantienen esa idea de contar la ciencia desde un lugar ameno y comprensible, y no voy a caer en el engaño de decir solo para niños porque es para todo el mundo. Paola Escabone, Alejandro Rodríguez Huele, bienvenidos a Sobreciencia. Muchas gracias. Parte del grupo grande de Comic Bacterias. Sí, claro. Sí, somos 2 de alrededor de 11, 12 más o menos en este momento que integramos el colectivo de Comic Bacterias. Partes, me imagino, bastante simétricas entre artistas, creativos y demás, y quienes aportan el conocimiento científico. Sí, en el mérito somos simétricos, en la cantidad no. Somos 2 guionistas y dibujantes, yo y Nicolás Peruso, y luego hay un equipo de unas cuantas científicas y científicos. Mayoritariamente sí, mujeres. Mayoritariamente mujeres, del Instituto Clemente Estable y también de Facultad de Agronomía. Facultad de Agronomía y Ciencias. Recién quise ensayar una antigüedad, pero ¿en qué año salió el primer cómic de Comic Bacterias? 2017. O sea, en 2017 empezamos a hacerlo y creo que se publicó en el 2018. Bien, ¿y cómo fue el origen de esto? Bueno, un poco surge como una carencia. En el instituto nosotros recibimos visitas escolares y una cosa que notábamos era que no tenía ningún material para aprender de la microbiología. Y una de las cosas más difíciles de la microbiología es que los niños y las niñas no pueden ver de lo que estamos hablando si no contamos con un instrumento, con un microscopio. Entonces eso hacía muy dificultoso explicarle, y no había nada acá en Uruguay y en la región que contara sobre la microbiología. Y en ese principio que dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer algo, pensamos en escribir un libro. Yeah. Y ahí dijimos, de repente no es la mejor forma de llegar a los niños de una forma más amena, con un lenguaje que es el lenguaje más adecuado para ellos, y transmitiendo los conocimientos científicos que queremos transmitir. Y ahí es que nos contactamos con Alejandro y con Nicolás, y les contamos de esta idea, que en un principio pensamos que era muy loca, que era imposible, y bueno, y surgió Comic Bacterias. Bandas Educativas es el soporte editorial que permite que esto se transforme en un producto terminado, ¿no? Ahí está. Sí, Bandas Educativas éramos Nicolás y yo antes de integrarnos a Comic Bacterias. O sea, Bandas Educativas tenía una historia de historietas educativas sobre otras áreas del conocimiento, y de repente se nos abrió esta puerta y no teníamos ni formación, ni idea de ciencia, ni de biología, ni de microbiología, mucho menos, pero dijimos que sí, y bueno, con el apoyo sabiendo qué es lo que hay que decir, claro, es más fácil buscar la forma de decirlo en forma entretenida y rigurosa al mismo tiempo. La primera publicación fue, si se permite decirlo así, genérica, ¿no? Más bien una especie de introducción a la microbiología. Después se fueron metiendo en temas específicos y en algunos hasta por encargo, ¿no? Es decir, bueno, hay que contar sobre esto. Sí, bueno, sí. El primero fue Bacterias, la historia más pequeña jamás contada, y teníamos que introducir el mundo de las bacterias y eso que explicar dónde estaban, por qué no las veíamos y todo lo que hacían las bacterias de forma bastante genérica. Y luego de eso empezamos con otros proyectos, pero rápidamente llegó pandemia. Claro.
Y ahí también como microbiólogos y microbiólogas dijimos, bueno, acá está faltando información para los niños y las niñas, porque en ese momento lo único que nos daban información era para los adultos. Y ahí hicimos Coco y Fran contra el coronavirus, que fue un tiraje especial, corto, que también nos pasó lo que pasa en la ciencia, que es que como fue tan rápida la evolución del conocimiento, que algunas cosas que contábamos en esa historieta después quedaron obsoletas. En ese momento no había vacunas, luego vinieron las vacunas. Bueno, también ahí empezó también la cuestión de, bueno, ya estábamos trabajando en un cómic de vacunas, cuando también salen la vacuna del COVID, entonces también aprovechamos para lanzar vacunas. También al mismo tiempo estábamos trabajando en otro proyecto que era Zomvirus, que fue el siguiente cómic que salió. Y después vino el último, que es Luces en el Bactericielo. Después vamos a hablar de las otras cosas que no son libros, que tengo algunas acá en la mano. Pero este es más reciente, que salió ahora hace poquito. Sí, un par de meses que salió de imprenta. Ahí está tibio todavía. Sí. Durante la pandemia, además de publicar contenidos específicos, yo lo veo porque todavía está en la página web, armaron el kit de supervivencia para la cuarentena, ¿no? Sí. Sí, era una caja con un montón de juegos, las cartas que tenemos acá arriba de la mesa, y distintos materiales como para pasar el tiempo. Yo mientras vos hablás, yo voy mostrando, le quiero contar a la gente que son 2 juegos de cartas, uno de virus y uno de bacterias. Sí. Ahí está. Porque no son compatibles entre sí, porque científicamente hablando, las categorías en las cuales compiten las bacterias y los virus no son las mismas. Entonces tuvimos que separar los mundos y tenemos el micromatch y el virus match. Entonces podemos jugar pero de forma independiente y aprender sobre los virus y las bacterias. Perfecto. Dígame, si alguien quiere acceder a las cartas o a los libros, ¿cuál es la manera de acceder, digamos, particular? Porque además ha habido ediciones que se han distribuido en el marco de programas de la educación pública y demás. Sí, incluso los libros están en librerías, están distribuidos en librerías. Capaz que no están en la vitrina más de afuera, capaz que hay que pedir. Los bestsellers. Capaz que hay que preguntar, pero los libreros tienen forma de conseguirlo. Y también se pueden conseguir en el Instituto Clemente Estable. Pueden ingresar al sitio web de Comic Bacterias, que es comicbacterias.com. Allí están los precios, está la forma de encargarlos, incluso de pagarlos, creo. Sí, sobre todo si uno quiere la versión en papel, porque una de las filosofías que llevamos adelante es que nuestro material esté todo disponible de forma gratuita y está descargable en la página web. Ahora, si uno quiere el material impreso o las cartas, lo puede adquirir a través de la propia página web. Pero si no, uno lo puede bajar en su casa, las puede colorear, puede jugar con ellas, a hacerle el universo que uno quiera. Bien. Están todos en PDF, o sea, para que sea una descarga con la mejor calidad, no solamente es una de compromiso, digamos, sino con la mejor definición y demás. ¿Cómo sigue esto? Porque yo me imagino que cuando sacaron el primero dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa, qué lindo, nos quedó bárbaro, lo hicimos. Y del 18 hasta acá no solo pasaron 6 años, pasó la pandemia, sino que la mesa está llena de productos. Sí, empezamos con este libro que era un poco genérico, es un viaje a través de 4 distintos ambientes donde vamos viendo el mundo microscópico en esos lugares. Pasamos a Zomvirus, que era como el otro gran mundo microscópico, el de los virus, que es toda una aventura que ocurre dentro de un organismo humano, dentro del cuerpo de un niño, y hay una guerra entre virus y el sistema inmune. Y después lo que nos quedaba era toda esta otra área que está en Luces en el Bactericielo, que son las aplicaciones de las bacterias, las aplicaciones industriales, médicas, y ahí había un mundo muy grande que incluso tuvimos que elegir porque no podíamos contarlo todo. Y entonces acá lo que sucede, nosotros tenemos, esto es más hablando como guionista, siempre tenemos como una referencia de cultura pop, de géneros. Por ejemplo, bueno, el Zomvirus es una parodia del género de zombies, y en este caso, en Ciudad Bacteria, que es donde viven estos personajes, empiezan a aparecer unas luces extrañas en el cielo. Entonces hay un personaje que tiene la teoría de que son ovnis y los va a investigar, y hay otros personajes que tienen un encargo un poco más científico y dicen, no puede ser, tiene que haber una explicación racional.
Y bueno, no lo voy a spoilear, pero se acercan al lugar donde, un lugar que se llama la estancia La Bacteria Aurora, donde aparentemente estas luces se acercan al suelo y bueno, ahí pasan una serie de cosas. Y hay un largo viaje a través de distintos lugares donde entran en contacto con bacterias que el ser humano usa para producir medicamentos, para producir bioplásticos, para remediar contaminaciones, etc. No es microbiólogo, aclaro, No, pero por las dudas. claramente Esta es la después de tantos años, demostración. claro. De que ha Es la aprendido. prueba de que estos libros sirven para aprender mucho. Divulgan de la mejor manera. Y ya me quedó claro, ya dijiste que hubo material que hubo o líneas que hubo que dejar de lado. La microbiología no solo empezó mostrando que había, digamos, que virus y bacterias podían ser nocivos, sino que ahora está mostrando el lado positivo, la aplicación. Vienen más libros, clarísimo. Sí, van a seguir viniendo, eso Sí. seguramente. Claro. También tenemos una sección que llamamos mini cómics, en donde contamos como pequeñas historias de una sola página, que esas las publicamos 2 veces por año en la revista española de microbiología, y ahí divulgamos algún aspecto de las bacterias, desde microorganismos en la Antártida, en la boca, biofilms, distintos pequeñas historias. Y también estamos viendo si no hacemos un compendio de historias, como cuando fue Mafalda, Bueno, 10 claro, años. ya pide tapadura esto. Y es importante decir que este libro salió gracias al Fondo Concursable para la Cultura, porque obviamente nosotros no somos una editorial comercial, lo que vendemos es para volver a invertirlo. Es que, Y- además, y sí, gracias sí, al fondo claro. sacamos este libro que salió con muy buena presentación. Y bueno, siempre está la posibilidad de obtener algún tipo de fondo de financiación pública. En definitiva, contando la ciencia, nadie se va a hacer millonario, pero No. bueno, mientras haya fondos y demás para... Mientras haya lectores. Exactamente. También, y mientras haya que interés. contar. Les quiero dar antes que se vayan, me quedaron pendientes. Bueno, les tengo que dar los presentes de Estica Obsequios, se los voy a dar ni bien salgamos de aire. Les agradezco muchísimo a Alejandro, Paola, por acompañarnos en Sobre Ciencia. Y bueno, nos vemos en la próxima tirada de Muchas Come gracias. Bacterias. Perdón, comebacterias.com dijimos, ¿no? Comebacterias.com. Bárbaro. Nos vamos a la primera pausa con un primer tramo. Esta vez lo tuvimos que dividir en 2 partes. Ciencia y cine viene con muchísimo contenido. Lo preparó Wilmar Umpierres. Vemos la primera parte ahora. Arrancamos nuestro habitual repaso, este aporte humilde sobre lo que se puede encontrar en plataformas respecto a ciencia, tecnología, lo que nos puede aportar el universo del audiovisual sobre ciencia. Vamos a arrancar con Los misterios de los guerreros de terracota, una película británica dirigida por James Tobel. Está en Netflix y forma parte de la grilla de documentales que tiene la plataforma de la N Roja. En este caso se refiere a lo que fue el hallazgo en su momento, hace casi 50 años, de esas más de 8.000 figuras de arcilla que se encontraron de manera accidental en China después de una larga sequía. Y bueno, a través de entrevistas con expertos, reconstrucciones históricas y técnicas de grabación bastante avanzadas, bueno, se logra una producción que ofrece una inmersión bastante profunda en el contexto histórico y cultural de la antigua China. Los espectadores van a poder explorar cómo y por qué se creó ese ejército, las creencias, los rituales asociados con la muerte y con el más allá, naturalmente, en la China imperial. Y los recientes hallazgos que siguen develando algunos aspectos novedosos de ese legado que para muchos es enigmático, obviamente. Este documental no solo destaca por su rigurosa investigación, sino también por su capacidad de transportar al público a una época no solamente lejana, sino también de enorme grandeza, por así decirlo, desde el punto de vista histórico. En lo visual es una producción absolutamente suntuosa, muy bien escrita además, y es muy recomendable. Y al final, bueno, tratar de descubrir de qué se trata ese silencioso ejército de terracota que de manera accidental fue encontrado hace casi 50 años y que
sobre el cual todavía, a pesar de todo, continúan algunas dudas. Durante los próximos 2 meses, investigaremos los pros y contras de una dieta sana que contenga carne y lácteos frente a una dieta sana. Ok, es hora de revelar la asignación aleatoria de la dieta. También en Netflix nos encontramos con Somos los que comemos, un experimento con gemelos. Cuando uno lee Somos los que comemos, bueno, más allá de una frase hecha, tiene que ver naturalmente con el universo de la alimentación. A estas alturas ya creo que nos sorprende el éxito de programas relacionados con la cocina o la alimentación. Cada vez estamos más interesados aparentemente en lo que nos llevamos a la boca y sea de la manera más saludable posible. Bueno, la idea de esta producción es bastante interesante como idea. Es intentar realizar un experimento que se vende como novedoso, varias parejas de gemelos idénticos en Estados Unidos, 22 en total, aunque la serie solo pone foco en algunas de ellos, cambian su alimentación durante 8 semanas para ver qué impacto tiene la comida sobre sus vidas. Uno de los miembros se hace vegano durante ese periodo, mientras que su hermano o hermana mantiene una dieta omnívora, pero controlada por los investigadores. Al tener los mismos genes, podrán averiguar cuáles son las verdaderas diferencias, según explican. Bueno, sin embargo, el documental no esconde sus cartas y tampoco pretende ser neutral. A lo largo de los 4 episodios se va desgajando una crítica bastante feroz a la industria de la alimentación, incluyendo las carnes, los lácteos, los productos ultraprocesados y relacionando el consumo de los productos animales con diversas enfermedades. Es una producción bastante provocativa, si se quiere. Es interesantísimo verlo. Generó debate en Estados Unidos, incluso con intentos de demandas judiciales de por medio y todo, pero lo cierto es que el producto final es absolutamente recomendable y de a ratos muy divertido. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Seguimos haciendo Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad y vamos a hablar del clima. ¿Qué tema nos da más conversación que el clima, que el tiempo? Y más cuando el tiempo hace cosas que nos hacen decir la vieja frase del tiempo está loco. Bueno, olas de calor tiene que ver con eso. Es un informe que nos trae Daniela Hirschfeld, quien estuvo conversando con el investigador, magíster en geociencias, Santiago de Melo, porque hay muchas cosas que no sabemos y que nos van a interesar sobre las olas de calor. Lo comenzamos a ver ahora. Las olas de calor son fenómenos climáticos extremos que tienen importantes consecuencias tanto en las personas como en el ambiente. Aumentando la temperatura, vean ustedes, de 19 actual vamos a estar pasando a los 25 de máxima para el área metropolitana. Está bravo, ¿no? No sabemos ni qué decir. No sabemos qué decir porque mañana viernes 2 de agosto que va a estar bastante nublado, además va a ser calor. Para conocer un poquito más sobre ellas, conversamos con el científico Santiago de Melo, que nos cuenta qué son las olas de calor y algunos datos para entender las causas y consecuencias de este fenómeno. Una ola de calor es un periodo de tiempo en el cual las temperaturas están anómalamente por encima de los valores típicos de la época. Se puede definir una ola de calor tanto para el verano como para el invierno, y eso va a depender de las temperaturas medias de esa época del año. Las olas de calor son importantes ya que afectan no solo a los humanos, sino que también afecta a ecosistemas y también puede generar impactos hasta económicos y productivos también. Una ola de calor y sus impactos pueden abarcar desde lo que es aspectos económicos, como puede ser la producción, merma en la producción, por ejemplo en la producción lechera, tiende con las olas de calor a verse afectada. También en cuanto al rendimiento de las personas y lo que son las horas laborables, y en términos generales, algunos estudios marcan que entre 0,6 y 1,5 del Producto Bruto Interno en un año con muchas olas de calor puede ser afectado por este tipo de eventos meteorológicos.
particular, en nuestro estudio decidimos estudiar las olas de calor que ocurren durante todo el año. Un interés de los que teníamos era poder encontrar si habían diferencias entre el verano y el invierno en cuanto a la ocurrencia de olas de calor. Una de las cuestiones que nos motivó es que había muy pocos trabajos sobre olas de calor en Uruguay y nosotros decidimos estudiar las olas de calor en dos aspectos. Uno que es las olas de calor puntuales para una estación meteorológica puntual y lo otro es aquellas olas de calor que son de impacto a escala del total país, o sea que impactan en todo el país y no son simplemente una ola de calor que se dio, por ejemplo, en el norte o en el sur. Bueno, ya vimos cómo se define una ola de calor, cómo impacta incluso en la actividad económica, ya no solo en nosotros, en cómo nos sentimos, sino que tiene un correlato incluso en costos, pero además vimos que se trata de una investigación que cubre todo el país y cubre todas las estaciones del año, porque hay cosas que son muy valiosas para descubrir en esta segunda parte del informe que preparó Daniela Hirschfeld conversando con Santiago de Melo. Si pensamos en olas de calor, seguramente pensemos en el verano. Sin embargo, en esta segunda parte del informe, Santiago nos va a contar un hallazgo sorprendente de este estudio. El periodo de estudio que utilizamos fue de 65 años, comenzando desde 1950 hasta el 2014. Contábamos con información de 11 estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional. También hicimos un análisis de esas series de temperatura, utilizamos tanto las temperaturas máximas como las temperaturas mínimas, porque a nosotros no solo nos interesa lo que son los umbrales de temperaturas máximos, sino también las temperaturas mínimas, que las noches, por ejemplo, no refresquen. Eso hace que, por ejemplo, el estrés de lo que son las personas, por ejemplo, o las personas mayores, si no descansan en la noche, no logran recuperarse. Y ese era un factor que nosotros queríamos atender en este estudio. Hicimos también el análisis para cada uno de esos 11 puntos donde teníamos datos, donde analizamos las olas de calor que se generaron en cada uno de esos puntos. Encontramos que hay una tendencia a un aumento en la zona norte, principalmente en lo que es Salto y Rivera. Eso sí analizamos a escala de una estación meteorológica puntual. Yendo a lo que son las olas de calor generalizadas, una ola de calor la definimos cuando tenemos 3 días consecutivos con las temperaturas mínimas y máximas por encima del percentil 90 de la climatología para ese periodo de tiempo. El percentil 90 que usamos para definir las olas de calor implica, por ejemplo, en el verano en el norte del país temperaturas superiores a 37 grados y en el sur, en Montevideo y toda la costa, temperaturas por encima de los 22-23 grados. Y en el invierno las temperaturas están entre los 28 grados, las temperaturas máximas, y los 17 grados, las temperaturas en lo que sería más hacia el sur del país. Logramos determinar que tenemos en ese periodo, de esos 65 años de estudio, 82 olas de calor generalizadas, donde de las cuales entre lo que es primavera y verano tenemos la tercera parte de lo que son olas de calor entre el otoño y el invierno. Los resultados obtenidos en cuanto a que tenemos 3 veces más olas de calor en el invierno y en el otoño nos llevó a hacer un análisis a distintas escalas de estos procesos en cada una de las estaciones del año. Encontramos que en el verano, cuando tenemos condiciones de La Niña y SAM con valores positivos, tenemos olas de calor más cortas, en mayor cantidad y de intensidad menor. Y viceversa, cuando tenemos condiciones del Niño y valores de SAM negativos. Otro aspecto de las olas de calor que estudiamos fue tanto la intensidad, duración y la frecuencia de las olas de calor. Encontramos que en la última década y media, entre los últimos 15 años de estudio, hay una mayor
cantidad de olas de calor. Si bien el calentamiento global está haciendo que las temperaturas promedias del planeta estén aumentando, cuando analizamos los eventos extremos como este en particular, en un periodo de 65 años como el de nuestro estudio, uno no puede atribuirlo directamente al impacto que está teniendo el cambio climático sobre la cantidad de las olas de calor. Por eso es necesario continuar con esta línea de investigación y poder empezar a atribuir los efectos del cambio climático a distintos fenómenos meteorológicos. Y el sábado se viene con todo ese calor concentrado, va a terminar en precipitaciones y tormentas. Así que atención porque igualmente va a estar cálido, pero muy lluvioso. Muy lluvioso y después baja la temperatura, ya lo iremos viendo, monitoreando desde mañana, pero bueno, a tener en cuenta estos datos. Bueno, qué datos, ¿no? Interesantes saber que en nuestro país hay más olas de calor en invierno que en verano y eso tiene que ver, si quieren, hasta con los mosquitos. Ya hablaremos un día de estos de nuevo de dengue, pero ahora vamos a hablar de cosas saludables. Alexandra Perrone, ¿cómo andas? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo andas, Gustavo? Bien, cosas sanas. Bueno, vamos a hablar de una investigación que se realiza en la Facultad de Veterinaria, pero que involucra una planta que está hace muchos años en la medicina popular o tradicional y que se aplica para mejorar la salud en varios aspectos y especialmente en lo que se llama la hiperplasia benigna de próstata, que la hiperplasia es el agrandamiento de la próstata, y en este caso esta investigación es en perros y la planta es el epilobio. Okay. Nosotros hablamos para profundizar este tema con Guillermo Casuli, él es veterinario de la Unidad de Imagenología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y en esta primera parte del informe nos cuenta cómo aparece el epilobio en la literatura científica y también por qué es una planta tan interesante para estudiar desde la ciencia. El epilobio es una planta herbácea, es un género que está integrado en 200 especies aproximadamente. Las más comunes o las más utilizadas en la bibliografía es el Parviflorum, el Epilobium parviflorum y el Angustifolium, y está distribuido en varios países del mundo. El epilobio en la bibliografía, digamos, en la literatura científica, farmacológica, era bastante inexistente hasta la década del 80. Ahí se empieza a postular como un tratamiento efectivo para patologías de vejiga, de riñón y principalmente de próstata, inclusive el tumor prostático, uno de los tipos tumorales de próstata. Y es a partir de ahí que empieza, a partir de la década del 80, que empieza la investigación más fuerte sobre el epilobio. Pero hasta el 80 era una planta desconocida en la literatura científica, ¿no? Obviamente a nivel popular se usa hace mucho tiempo. El principal compuesto, que se piensa que es el principal compuesto activo, es la enoteína B. Sí, la enoteína B es un elagitanino, se ha visto que tiene efecto antioxidante, efecto inmunomodulador, inhibe la proliferación de células prostáticas, tiene una inhibición de algunas enzimas, específicamente la 5-alfa reductasa, que es una enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, que es el metabolito, es el principal, es más activo que la testosterona, ejerciendo el efecto sobre la glándula prostática. Eso produce el crecimiento de la glándula prostática. Entonces, de hecho, hay fármacos sintéticos que actúan inhibiendo esa enzima. Bueno, la enoteína B tiene ese efecto dentro de los efectos que presenta y después también se ha visto efectos citotóxicos sobre células tumorales también, de manera in vitro, pero hay estudios al respecto. En la literatura no se han encontrado efectos tóxicos en el epilobio, han probado diferentes dosis en ratas y ratones y no han encontrado citotoxicidad en ningún parénquima y de hecho en el estudio que hay en humanos es bien tolerado. No aparecen síntomas asociados a la ingestión del epilobio, incluso en su bioquímica tampoco, porque ellos también estudian el efecto sobre el funcionamiento hepático, renal, en sangre, y no han encontrado nada. Ese estudio es por 3 meses, por lo menos por 3 meses, no han encontrado un efecto negativo, así que es considerado, por ahora es considerado un producto seguro. Falta igual estudios clínicos
con más tiempo o dependiendo de la dosis, etc. Uno va, Alexandra, por las góndolas, ¿no?, de los lugares que venden tés bueno, las propias hierbas directamente, y uno tiene conciencia de que a todas se les atribuyen propiedades, pero no son muchas las que han sido o están siendo investigadas. Sí, y bueno, nos decía Guillermo que hay algunos ensayos clínicos en la literatura y que se necesitan más para comprobar esto, pero bueno, la investigación de él es en perros y justamente nos cuenta en esta segunda parte del informe cómo surgió esta investigación y cuáles son los síntomas que tienen los perros cuando tienen hiperplasia prostática y cómo nos podemos dar cuenta a los tutores que nuestro perro tiene esa patología. Bueno, nuestra investigación surge a partir al final de mi maestría, que nosotros en la maestría investigamos el efecto de la castración, que de hecho es el tratamiento de elección para los problemas prostáticos, el efecto de la castración en la involución de la glándula prostática medido por ecografía en perros con hiperplasia prostática. Claro, la castración es el tratamiento de elección, pero no todos los perros son candidatos a la castración. Entonces ahí dijimos, bueno, están los tratamientos farmacológicos y surge a partir de uno de mis tutores, de Juan Pablo Damián, que nos tira la idea que había leído, había unos reportes en la literatura de productos naturales para el tratamiento de hiperplasia en ratones y algunos en humanos, y dijimos, bueno, vamos a investigar. Y ahí dimos con el epilobio, que resulta que después, con la gente en general y conocidos, apareció en la casa de mucha gente el epilobio. Como tratamiento como preventivo o tratamiento de patologías prostáticas. Entonces ahí arrancamos con el epilobio. Los tutores, lo primero que tienen que saber es que las patologías prostáticas son animales grandes, o sea, veteranos, es como en el humano, ¿no? A partir de los 40 y pico empieza a aumentar la probabilidad de producir la enfermedad. Bueno, en el canino es a partir de los 6, 7 u 8 años, empieza a aumentar la probabilidad de padecer una patología prostática. Lo otro clave es que se dan animales, en un 90 y pico % de animales enteros, o sea, no castrados. O sea, que si yo tengo mi perro de 10 años entero, la probabilidad de una patología prostática es relativamente alta. La sintomatología que aparece que a veces se percibe y a veces no, es el tenesmo defecatorio, o sea, la dificultad de mi perro para hacer caca. Y eso se da porque al aumentar el tamaño de la glándula prostática comprime la luz del colon y hace que la luz disminuya y no permite el pasaje fluido de la materia fecal. Entonces el animal lo que va a tener se va a poner en posición para defecar y no va a poder hacerlo. Va a seguir unos pasos, va a volver a hacerlo, capaz que defeca algunas bolitas o incluso la materia fecal aplanada en vez de tener forma de materia fecal. Entonces esos son los primeros síntomas que aparecen. El perro está bárbaro, pero notan que tiene dificultad para defecar. Es un 2 en 1, Alexandra, ¿no? Porque por un lado es el informe sobre el epilobio y sus propiedades, pero también una buena data para los propietarios de perros, sobre todo de perros machos, ¿no? Claro, para los tutores, para que puedan detectar justamente cuando le pasa estas cosas a su perro. Y Guillermo nos cuenta, en la última parte del informe, nos da detalles de la metodología de la investigación que continúa en curso y nos habla de los resultados preliminares que encontraron y que los encontraron bastante positivos. El objetivo de nuestra investigación es evaluar el efecto del epilobio en contraposición a un medicamento sintético, químico, farmacológico de venta humano también. Se usa en humanos y se usa en perros, que es el finasteride. Y en ese sentido vamos a evaluar el efecto en las dimensiones de la glándula prostática, medidas por ecografía, la ecoestructura, también la hemodinamia, o sea, la parte vascular de la glándula prostática, y el efecto también
sobre los marcadores de enfermedad prostática, como puede ser el CPSE, que es un marcador prostático específico del perro, también el efecto sobre las hormonas, testosterona, estradiol, eso versus finasteride, ¿no? Evaluar el efecto para nosotros es importante ver si hay también un efecto en la sintomatología de la patología prostática, pero también si aparecen síntomas indeseables a la hora de ingerir el epilobio versus el finasteride. Nos pusimos en contacto con la gente de la Botica del Señor. Lo que hicimos fue cuantificar la concentración de enoteína B, y eso lo hicimos poniéndonos en contacto con gente de la Facultad de Química, con Fernando Ferreira y Lucía Minini, que trabajan en el laboratorio, que fue ella la que determinó la concentración, que nos dijo, bueno, es un 13%, es una buena concentración, y a partir de esa concentración y de extrapolar dosis de animales y de humanos, hicimos un cálculo de los miligramos que necesitábamos para administrarles a los perros, y luego de eso encapsulamos, según los miligramos que obtuvimos, hicimos cápsulas que nosotros, el tutor se lo administra vía oral todos los días. Hasta ahora hemos tenido 2 perros que han sido tratados con el epilobio, y bueno, hay algunos resultados alentadores. Lo primero, alentador, es que en la bioquímica no han aparecido ninguna alteración, es muy bien tolerado por los animales, no hay vómitos, diarrea, o que los tutores manifiesten algunas cuestiones o reparos para darle el tratamiento. Manifiestan que está todo bien, y de hecho eso se refleja en su bioquímica, o sea que en cuanto a la seguridad venimos bien. Y después, ecográficamente, hay algunos resultados alentadores. Parecería disminuir el tamaño prostático, no obviamente de la manera que es con la castración, que es mucho más rápido, pero bueno, necesitamos también compararlo con obviamente vamos a tener que hacer la comparación con el grupo control, que es el finasteride, pero habría ciertos resultados alentadores en principio. Falta el análisis de esos datos, ¿no? Bueno, bien, Alexandra, investigación en curso, pero con resultados que van por el buen camino. Sí, y quería agregar que el epilobio fue registrado como el primer fitofármaco uruguayo para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, y esto fue un proyecto ANI, lo vamos a hablar más adelante. Vamos a seguir hablando de epilobio en Sobreciencia. Bueno, te vemos entonces con el epilobio la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, Alexandra. Y nosotros vamos a la pausa viendo la continuación del informe de Ciencia y Cine que nos preparó Wilmar Umpierres. Y ahora, continuando en esta columna sobre ciencia, vamos a hablar un poco de energía, en este caso, acontecimiento, una revolución de la energía limpia. Este documental está en la plataforma Max, está dirigida por James Redford. Como se puede sospechar, el amigo James Redford es el hijo del mito vivo de la historia del cine, Robert Redford. James Redford se juntó con Mark Ruffalo para hacer esta película, este documental, sobre un viaje a través de los Estados Unidos para tratar de estudiar o dar un pantallazo, hacer zoom sobre el estado actual y el futuro de las energías limpias. Y en ese viaje, el director Redford se reúne con políticos, ejecutivos, activistas sociales, gente en general bastante bien pensante y que tiene una visión un poco más allá de lo que tiene que ser la energía, en este caso para un país central como Estados Unidos. Y bueno, lo que busca el director es, bueno, tratar de encontrar caminos que apunten a la búsqueda de reducir la dependencia de los Estados Unidos de los combustibles fósiles. Parece algo bastante muy difícil de lograr a corto plazo, pero bueno, las intenciones de Redford son bastante claras, de tratar de ir por un camino que deje de dañar definitivamente a la naturaleza, algo muy complicado y muy complejo, y queda bastante claro en el documental si tenemos en cuenta el peso y el poder que tienen las corporaciones vinculadas a los hidrocarburos fundamentalmente. Pero la idea del director creo que está bastante clara y queda plasmado en el hecho de que solamente con algún tipo de proclama
que sirva para hacer un llamamiento a la humanidad, con eso no alcanza. Hay que trabajar muy en profundidad, muy desde abajo, casi que trabajar con las próximas generaciones para que entiendan de que tenemos que tener un vínculo más amigable con este planeta. Es un buen documental, muy bien pensante, claramente, pero apunta o pone la mira más allá en el tiempo. Es una buena idea que probablemente en algún momento se pueda llevar a cabo todo lo que ahí se plantea, ya que los recursos son finitos, pero lo que parece infinita también, y queda claro en el documental, es la avaricia y la codicia de muchos sectores empresariales que no están dispuestos a dejar sus privilegios y fundamentalmente sus ganancias. Pero bueno, vale la pena verlo, repito, está en Max. Presentó FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Hace algunos meses hubo una actividad en la cual tuve la suerte de estar y de esa manera uno empieza a entender un poco más algunas cosas. Esa actividad se trató de un abrazo simbólico al Hospital Maciel, protagonizado por un grupo de pacientes bariátricos. Y uno dice, bueno, en definitiva, quienes lo vemos de una mirada muy llana al tema, pensamos, bueno, es un tema de, en algún caso puede haber algún componente genético, pero siempre cometemos la torpeza de pensar que hay un tema de voluntad o de hábitos o de cosas que se pueden cambiar en uno mismo. Y resulta que no, y eso fue lo que aprendí ese día, ¿no? Que muchas veces cuando hay un cuadro de obesidad mórbida, hay muchos factores que influyen y que hay herramientas que no pueden aplicarse aisladamente, que hacen falta muchas para devolver cierta calidad de vida y cierta posibilidad de una mejor salud a quienes padecen de este problema. Bueno, ¿y por qué toda esta introducción? Porque hace poco se publicó, y eso es lo valioso de todo esto, de tener ciencia en Uruguay, una investigación generada entre el Instituto Pasteur de Montevideo y el Hospital Maciel, la Facultad de Medicina, que está inserta también con varias de sus cátedras en el Hospital Maciel, sobre un precursor que podría indicar mayor o menor éxito en determinados tratamientos, puntualmente cirugía bariátrica, a la hora de tratar a pacientes con obesidad mórbida. Dicha esta extensa introducción que no quería dejar de hacer, le agradecemos muchísimo al doctor Gustavo Bruno, al doctor Leonardo Santos del Hospital Maciel, del Instituto Pasteur de Montevideo, firmantes de un grupo grande de investigadoras e investigadores que llevó adelante esto que, en definitiva, es una proteína. Es una proteína, A ver. Es una proteína que nosotros identificamos como un posible marcador que pueda predecir, medido por el índice de masa corporal que tienen los pacientes a los 6 meses de la operación, de la cirugía bariátrica, puede llegar a predecir la evolución, si va a ser más favorable o menos favorable en función de los niveles de la proteína. O sea, el primer entendido acá es que no siempre un paciente que atraviesa el proceso de cirugía bariátrica tiene un resultado exitoso. Bueno, no. En realidad, ahí tenemos que entender lo que es la enfermedad, ¿no? La enfermedad es la obesidad. Y la obesidad hoy está definida como una enfermedad crónica. Por lo tanto, en teoría no tendría curación. Tiene remisiones, tiene empujes, y eso es lo que va transitando el paciente en el correr de su enfermedad. Y como enfermedad crónica también tiene distintos escalones terapéuticos. O sea, el primer escalón, cambio de hábito, ejercicio físico, con terapias cognitivo-conductuales. Segundo escalón es ya tratamientos farmacológicos, que hoy hay un montón de tratamientos farmacológicos que son muchos, están en boga, nuevos, que en el país todavía no están estos últimos, como el semaglutid, los inhibidores de GLP-1, que realmente han mostrado un resultado muy bueno en el tratamiento de la obesidad, después tendrán otros problemas. Y el tercer escalón, o el cuarto, depende cómo uno lo mire, es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una herramienta válida para el tratamiento en el mundo entero, ¿no? Y eso es la realidad. Lo que sí tenemos que entender que no todos los pacientes se tratan igual y entender que el tratamiento debe ser individualizado en función de cada uno de nosotros, encontrando
cuáles son esos determinantes más relevantes que nos llevan a tener esa obesidad mórbida. La cirugía bariátrica funciona muy bien, pero es una herramienta. Dentro del programa, que después podemos hablar un poco, es una parte más. Es el eje, pero es una parte más. Hay terapia cognitivo-conductual con psicólogos, hay tratamiento nutricional con nutricionistas que lo siguen a largo plazo, están tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Es parte de un todo, ¿no? Pero sí, es el eje. Y no todos responden. Encontrar estos biomarcadores o trabajar en buscar estas cosas que nos hagan individualizar los tratamientos pueden hacer que los tratamientos sean más eficientes. Bien, ¿en qué consistió la investigación? Bueno, nosotros tuvimos acceso a muestras de sangre de los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica. Tuvimos acceso a muestras, a los pacientes se les tomó sangre el día antes de la operación, en realidad el mismo día de la operación, y 6 meses después de la operación. Esas muestras de sangre fueron analizadas, se le hizo los análisis de rutina que se le hacen a ese tipo de muestras. Y además a nosotros nos interesó buscar o medir los niveles de esta proteína FSTL1 que nosotros ya veníamos trabajando en el laboratorio y pensamos que puede llegar a ser importante en lo que es la regulación del metabolismo. Y bueno, como en realidad nosotros nos interesaba esta proteína y teníamos las muestras de pacientes, y bueno, nos tiramos al agua en ver cómo estaban los niveles de esta proteína, y fue así como surgió al analizar y cruzar los datos, porque nosotros, el artículo habla de FSTL1 y bueno, esa correlación que se vio, pero además de FSTL1 se midió la glicemia de los pacientes y otros indicadores en sangre. Y bueno, y en modelos matemáticos que se desarrolló por parte del equipo, por Lucía Spangenberg, logramos obtener esta correlación que hay entre los niveles de la proteína y el éxito de la cirugía bariátrica. De nuevo, disculpen que cuando se habla de éxito, como dijo Gustavo, en realidad la cirugía bariátrica en todos los casos de estos pacientes fue exitosa, ¿no? No es que... Pero claro, bueno, el tema es como ustedes bien decían en el arranque, se trata de una enfermedad crónica y lo que hay que ver es la evolución en el tiempo, no solamente si la cirugía sale bien, sino si en definitiva el paciente gana en recuperación ante esa enfermedad. Sí, exactamente. Y justamente eso, la ausencia o la presencia de esta proteína es la que predispondría a una mejor tasa de éxito. Bueno, si es que lo dije bien. Lo que propone el artículo es, pone sobre la mesa la posibilidad de que sea un biomarcador. Bien. Hay que tener en cuenta las limitaciones del trabajo. Nosotros trabajamos con un número reducido de muestras de pacientes y consideramos que sería bueno validar o seguir investigando para considerar que este biomarcador sea justamente eso. Y nada, y como decía Gustavo, en realidad el éxito en sí no depende de los niveles de la proteína. Lo que nosotros encontramos es esta relación que hay entre los niveles y la ganancia de peso de los pacientes. Ok. Vos decías, Gustavo, que esto es una batería de especialidades que intervienen para colaborar en el tratamiento de esta enfermedad, que van desde la psicología, la nutrición, la medicina, la biología molecular, en este caso. ¿Cómo es el periplo? Vos un poco lo ensayaste, es decir, bueno, se trata con personal que lo ayuda en la nutrición, con gente que lo ayuda en el cuidado físico. Mirá, nosotros en el Maciel tenemos desde el 2015 un programa definido, formado, con todos sus argumentos y sus documentos en dirección, donde se especifica bien cómo funciona. Los cirujanos en sí, las primeras cirugías bariátricas se operó en el 2008 en el Maciel, o sea que hay un trayecto ya bastante largo que se ha caminado con Gustavo Rodríguez, Pablo Balsa Giacomo, que son los cirujanos líderes del programa. Pero en el 2015 formamos el programa, que ingresamos, yo soy internista, ingresamos los internistas y otras especialidades, y hoy hay 6, 7 especialidades médicas distintas que trabajan en el programa. El paciente llega al Maciel de todo el país, ¿no? de salud pública,
que eso no es una paradoja, no sé si llamarlo paradoja, pero es algo interesante, que, Está bueno, que hoy en salud pública se cuenta con un tratamiento especializado de una patología muy prevalente que en el sector privado no lo brinda y que de hecho si uno no es de salud pública y lo quiere adquirir lo tiene que pagar como privado. Claro. Y los pacientes en el Maciel o en ACE, los usuarios de ACE en general, claro, lo tienen sin costo, ¿no? Eso es una bandera que tenemos que marcar porque realmente... Sí, que conocer, ¿no? Sin duda. No porque sea financiamiento público, privado o mutual, está privado de tener esto, que no es la única cosa que distingue al Maciel, pero esta es una de las más valiosas. No, tiene otras, por supuesto, pero esta es una de ellas. Y está metida en la Facultad de Medicina. O sea, yo soy Facultad de Medicina también, soy empleado del Maciel, pero soy docente de Medicina, como Rodríguez, como Palcellano. Y el paciente de todo el país de ACE llega al Maciel, tenemos un circuito de consultorios en línea, pasa por los cirujanos, por la nutricionista, por los internistas, por nosotros, le hacemos la valoración de lo que es la enfermedad obesidad y todas las comorbilidades que la obesidad tiene, hipertensión, diabetes, apnea del sueño, hígado graso, etc. Y lo empezamos a estudiar y empezamos las primeras líneas terapéuticas. Ahí va con la nutricionista, donde adecúa también el tratamiento nutricional y posteriormente al cirujano, donde también lo va preparando ante la eventualidad de la cirugía bariátrica. Nuestros pacientes no son, por ejemplo, en el artículo, si uno ve un poco las tablas y los indicadores, el índice de masa corporal medio en los pacientes del artículo es 50. O sea, son pacientes con obesidad mórbida que terminan en bariátrica. El tratamiento es la cirugía bariátrica. Y bueno, y después tienen sí la consulta con el psicólogo, y bueno, y ahí empiezan un periplo de entre 3, 6 meses, depende más, para que tengan los estudios y estén adecuados para poder ser pasibles de la cirugía. Cuando llegan a la cirugía también los vemos todos en la internación y después los seguimos como un equipo multidisciplinario o interdisciplinario a lo largo del tiempo. Lo que tratamos de hacer siempre nosotros es tener muchos nexos en el interior del país para evitar esos traslados tanto hacia el paciente, pero bueno, a veces se forman, a veces es un poco más difícil. Una pregunta que no sé para cualquiera de los dos, pero ¿qué pasa si el estudio del marcador no alienta a pensar que la cirugía va a tener una respuesta adecuada? ¿Hay alternativas? ¿Se puede pensar el día de mañana algún tipo de tratamiento? ¿Cómo sigue esto? ¿O es un diagnóstico de por acá no es? No sé, Gustavo. No, bueno, a ver, para nosotros fue muy importante este trabajo, no solo por el estudio del eventual biomarcador y de la eventual respuesta que puede tener la cirugía a los altos niveles de esa proteína en sangre. Fue muy importante por el trabajo que hicimos con el Instituto Pasteur y que formamos el grupo, ¿no? Se terminó de conformar un grupo de trabajo desde la mesada al paciente, que eso en Uruguay no es tan fácil, donde hacemos de todos los estadios de la medicina en este grupo súper interdisciplinario de trabajo, donde vemos desde los cirujanos que son profesores hasta ellos que están en el Pasteur, que vamos buscando como otras opciones como biomarcadores. De vuelta, encontrar un biomarcador es bueno, es una buena estrategia porque el tratamiento de la obesidad tiene que ser individualizado. Entonces, cuanto más lo individualicemos, mejores resultados vamos a tener, ya sea porque el tratamiento sea médico, farmacológico sobre el sistema nervioso central, médico farmacológico sobre el aparato digestivo, restricción gástrica, etc. Pero estas cosas funcionan. Pero lo que más es relevante es que esto es un primer paso. Hay que seguir trabajando, hay que darle más número de pacientes, pero sobre todo consolidar un grupo de trabajo muy, muy fuerte. Leonardo, vos decías, creo que la proteína FSTL1, ahora sí, ¿es un marcador endocrino o está asociada a una reacción endocrina? Bueno, la proteína, lo que se conoce, hay varios artículos que hablan sobre la función de esta molécula, que es una proteína que normalmente nosotros sintetizamos. Es una proteína de secreción, o sea que la célula la sintetiza y la secreta al medio extracelular, por eso la pudimos detectar justamente en sangre. Y nosotros, también está reportado que el tejido adiposo es uno de los tejidos que más sintetiza y libera al medio esta proteína. Entonces nosotros estamos trabajando bajo el paraguas de la hipótesis de que esta proteína puede regular el funcionamiento del tejido adiposo e incluso
puede trabajar regulando a distancia, es ser un mensajero molecular que tiene como blanco otros tejidos o órganos que son importantes en la mantención del metabolismo y bueno, modular su funcionamiento. Entonces, en el contexto de la obesidad, donde muchas veces el 50% de la masa del paciente es tejido adiposo, pensamos que puede llegar a ser importante el aporte de esta proteína en la regulación del metabolismo. De hecho, también quiero remarcar de que el tejido adiposo no es simplemente un depósito de energía, sino que también es un órgano endocrino que libera un montón de factores a la sangre que terminan modulando y permitiendo que a nivel sistémico todos nuestros circuitos que nos mantienen metabólicamente saludables funcionen correctamente. Por hoy llegamos hasta acá por una cuestión de tiempo, pero como me quedó clarísimo que esta es una investigación que tuvo un hito con la publicación, pero que está totalmente en marcha y en curso, seguramente volvamos a conversar y avancemos en esto, que es investigación. Quiero cerrar con esto, investigación nacional montada en medicina que se practica en hospitales públicos y que está publicando conocimientos a escala global. Así que nada, a todo el equipo felicitaciones. Leonardo Santos, Gustavo Bruno, gracias por venir a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos el programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.